Momentos históricos. 1. Descubrimiento de América. Sin duda alguna, esto fue la base para formar nuestra identidad. No solo fue el choque entre dos mundos distintos, dos mundos en los que se encontraban culturas completamente distintas. Esto nos habla de un intercambio cultural muy grande en el que no solo hubo un conocimiento de productos completamente desconocidos para unos y otros grupos, sino que a raíz de este sucede comenzó a colonizarse lo que se conocería tiempo después como un continente de dimensiones impresionantes. 2. La conquista de México, uno de los eventos más importantes para formar lo que hoy en día somos. Gracias a ello tenemos una nueva imagen del mundo y una nueva lengua. Gracias a esta conquista pudimos independizarnos. 3. La independencia de México. De los eventos más importantes, México se separa de la imposición territorial de la Nueva España, quien fue el trabajo de todas las ideas ilustradas de aquella época. Gracias a la Ilustración nacen las leyes, la institucionalización, la razón, la crítica y la justicia. Estas dieron pauta para que se iniciara una lucha de poderes que actualmente seguimos repitiendo. Es la consecuencia de grandes cambios políticos y sociales que han dejado huella a lo que es el México de ahora. 4. Revolución Mexicana. Gracias a este suceso todos tenemos libertad de expresión y libertad de credo para que cada quien pueda practicar la religión que desee, cosa que se sigue dando hoy en día. Gracias a esto se dio la democracia para poder votar libremente por nuestros líderes. Gracias a esto se hicieron varios cambios en nuestro país para lograr un mejor desarrollo en nuestra nueva identidad. 5. El porfiriato. El gobierno de Díaz trajo consecuencias para el país, tanto positivas o negativas, y represión, que terminaron por darle al país una nueva imagen como un país en vías de desarrollo. Pero posteriormente también una decadencia extrema para su gente. Se dio un cambio emblemático tanto en lo económico como en lo cultural que hoy en día podemos apreciar. Constitución de 1917. Es donde se encuentran las leyes que forman parte de lo que hoy somos como país, donde la forma de gobierno siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal. Se refrendó la división de poderes en ejecutivo, judicial y legislativo. Si bien este último dejó el unicameralismo y adoptó la división en cámaras de diputados y senadores. 7. Batalla de 5 de Mayo. Fue un importante suceso para México, ya que un ejército considerado como inferior logró vencer a uno de los ejércitos más experimentados y respetados de la época. Con esta victoria, los mexicanos que estaban en contra de la intervención francesa se llenaron de orgullo, condición que duró incluso con la ocupación francesa. 8. La matanza de Tlatelolco. Fue una herida muy profunda para la soberanía nacional. No hace ver como esclavos de un sistema que todavía no entendíamos y cómo no hemos pasado a lo nuevo, y comenzó una etapa de transición muy profunda en el país. Y ahora, gracias a esto, existe el libre albedrío para poder opinar lo que sea en cualquier tema sin temor a ser reprimidos. 9. Guerra entre México y Estados Unidos por Texas. Una gran derrota para México. Todavía después de ser humillados nos quitan la mitad del territorio de nuestro país. Es como si nos hubieran quitado una pierna o un brazo. Nunca lo olvidaremos. Perder un territorio que formó parte de nuestro país por tanto tiempo es algo inolvidable. Y 10. Firma de Tratado de Libre Comercio. Se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y estableciendo las bases para un crecimiento económico estable para Canadá, Estados Unidos y México. El tratado busca establecer condiciones para incrementar los flujos de comercio e inversión. También ha sido precursor de una mayor demanda de productos y accesos a insumos, atracción de inversión extranjera, mayor número de empleos y mejor remuneración de los trabajadores. Festival Cervantino. Celebra la diversidad de la cultura mexicana, que es el resultado de varias culturas juntas. Tamales Chiapas, grandes y con mucho relleno de diferente variedad. Mariachis en el centro de la República. Letras románticas y ritmo suave. Pox chiapaneco. Hecho de maíz. La Guelaguetza. Celebra valores prehispánicos indígenas. Tamales Nuevo León. Pequeños y menos variedad de sabores. Corridos norteños. Letras agresivas y ritmo golpeado. Tequila de Jalisco. Hecho de agave.
Recursos naturales. Agricultura. Es considerada como una de las actividades económicas con mayor relevancia ya que genera una gran cantidad de empleos en el país. Ganadería. La ganadería en México es una de las actividades productivas más dinámicas en el medio rural. Minería. México ocupa el primer lugar en producción de plata a nivel mundial. Pesca. Se practica en todos los estados costeros. Las especies más representativas por la cantidad de ingresos que genera en México son el atún, la mojarra y el camarón. Petróleo. La industria petrolera se ha convertido en el sostén económico de México, sobre todo desde la creación de Pemex. Los 5 recursos culturales más representativos en nuestro país. Zona arqueológica. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, tiene bajo su resguardo un total de 189 zonas arqueológicas, abiertas al público en todo el país, los 365 días del año. Pintura. La pintura es una de las artes más antiguas en México. En el México prehispánico está presente en edificios, códices, cerámica, atuendos, etc. Literatura. La literatura de México es internacionalmente reconocida, con grandes autores como Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Octavio Paz. La literatura mexicana es ampliamente prolífica y cuenta con un gran reconocimiento internacional. Música. La música en México es rica en variedad de géneros, ritmos y temas. Es el fruto del mestizaje entre las tradiciones europea y americana, pero tiene profundas raíces de lo prehispánico y de nuestra raíz. Cine. El cine llegó a México casi 12 meses después de su aparición en París, y contamos con películas típicas mexicanas como Cantinflas, las de Pancho Villa, Jorge Negrete y Pedro Infante. 10 características geográficas de nuestro país. Fronteras. Al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice, este Golfo de México y el Caribe, oeste Océano Pacífico. Hidrografía. Esta se conforma por ríos, lagos y lagunas. Hay alrededor de 1471 cuencas hidrográficas. Orografía. México posee un suelo tan accidentado que debido al gran número de sierras, cordilleras, montañas, volcanes, montes y colinas que lo cruzan, es uno de los pocos países en el mundo en donde su orografía es siempre parte fundamental en todos los temas relativos a la nación. Clima. En México podemos encontrar mucha diversidad de clima entre estados, desde el -15 grados hasta 45 grados centígrados. División política. Se divide en 32 entidades federativas y cada una de ellas tiene sus propios municipios. Geografía humana. En 2012 la población indígena era de aproximadamente 15 millones de personas repartidas en 56 grupos étnicos. Vulcanología. Hay alrededor de 43 volcanes y 14 actualmente activos. Latitud 15 grados 3 minutos 52 segundos. Norte. Altitud sobre el nivel de mar 12 metros. En los últimos años, la esperanza de vida ha aumentado mucho. En los años 1900 el promedio de vida de las personas era de 34 años. Luego aumentó hasta los 64 años y a final del año 2016 el aumento de la esperanza de vida va en los 75 años en promedio. Educación. Antes, el grado promedio de escolaridad a nivel nacional era de 8.6, pero en los últimos años ha logrado llegar a 9.1. El grado promedio de escolaridad de los hombres es un poco más alto que el de las mujeres. Migración. En México, la población que migra a otros países principalmente es entre los 15 y los 24 años de edad. Años atrás, en junio de 2005, aproximadamente 1.1 millones de mexicanos mayores de 5 años vivían en otros países y 92% de esa población se ubicaba en los Estados Unidos. Para 2018 ese número ha aumentado exponencialmente. Mortalidad. Antes, a principios de los años 30, las personas morían a causa de enfermedades transmisibles. Entre 1960 y 2000 aumentaron las muertes por cáncer, accidentes y violencia. En el presente, las enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos siguen siendo las principales causas de muerte de nuestro país. Durante 2015 se registraron 655.688 muertes en México, de las cuales 55% corresponden a hombres y 44% a mujeres. Pobreza. Antes, en los años de 2005, la pobreza en México afectaba a 50.6 millones de mexicanos.
En la actualidad, el porcentaje de la pobreza en México ha aumentado en estos últimos años a un 55.3 millones de personas con al menos una carencia social de un ingreso bajo. Discapacidad. Las personas con discapacidad en México son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. En el año 2010, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5.739.270, lo que representa 5.1% de la población total. En el año 2016 ese número ha aumentado. Hablantes de lenguas indígenas. Las poblaciones indígenas tienen usos y costumbres propias. Poseen formas particulares de comprender el mundo y de interactuar con él. Visten, comen, celebran sus festividades y conviven y nombran a sus propias autoridades. En México, 7.382.785 personas hablan alguna lengua indígena. Las lenguas más habladas son náhuatl, maya y tzeltal. Empleo. En la actualidad, el panorama laboral en México es estable si se compara con otras economías. La tasa de desempleo en el país es alrededor de 3%. La tasa de desocupación en agosto resultó menor a la reportada en el mismo mes del año pasado, por lo que el desempleo de agosto de 2017 es el más bajo para un mes similar desde el 2005. Desde hace 35 años se empezó a notar un ligero incremento en la cantidad de mujeres respecto a los hombres. Antes, en los años de 1970, había 48 millones de habitantes. La mitad eran mujeres y la mitad hombres. Pero ahora en el año 2015 la población aumentó a 119 millones de personas, 61 millones de mujeres y 58 millones de hombres. Mexicano es un concepto muy general. Ser mexicano es juntar los valores, costumbres, tradiciones, comportamientos, estereotipos, formas de vestir, de comer, de relacionarse que hemos tenido desde tiempos prehispánicos y que adquirimos durante la colonia, durante la intervención francesa, la revolución, la transición al México moderno. Ser mexicano puede ser estar abierto a cosas nuevas, pero también puede ser, desafortunadamente, oponerse al cambio. El concepto de mexicanidad no solo es uno, sino que ha cambiado y se ha diversificado durante los siglos. No es lo mismo ser un mexicano de Monterrey a ser un mexicano de la Ciudad de México o de Chiapas. Al final de todo, la mexicanidad tiene un esqueleto, muchos aspectos en común que nos definen y nos hacen una sola sociedad. A pesar de ser ortodoxos en muchas de nuestras prácticas, la sociedad mexicana está en un tiempo de transición, y tal vez se defina un nuevo concepto sobre lo que es ser mexicano. Pero por ahora, México tiene muchas definiciones, que son influidas tanto por los factores que vimos en este video como por muchos otros. Entonces, cuando me preguntan ¿qué me hace ser mexicano?, mi respuesta es simplemente ser heterogéneo, ser diferente.